Buenas noches a todos. Obviamente depende del horario en que estás viendo esto. Muchas gracias por haber ayudado a resucitar el canal. Eh, ya saben que la idea era hacer comentario coyuntural, pero no le he visto tan interesante eso, por el hecho de que no sé exactamente qué parte comentar, ¿no? Por ejemplo, dos cosas antes. El día de hoy voy a hablar sobre narrativa femenina, por si acaso. Porque es una de las ideas que estaba ahí volando, ya les voy a contar por qué. Pero en cuestiones coyunturales, estamos en primeros días de septiembre del 2023. Ya podemos contar los días para que haya problemas en lo que es literalmente la estructura económica, el sistema económico. Por si acaso ya puede fallar, pero no va a fallar por mucho. Decían que unas 2 semanas para que se acaben ciertos aspectos mecánicos de las cuestiones financieras. Ya saben que se maneja mucho de trimestre, semestre, ¿no? Entonces estamos en el tercer trimestre del año y por lo tanto se tienen que hacer, ¿no? Cosas y hay un kilo de sistemas económicos ahí construidos alrededor de esta economía sin sentido, que es la economía contemporánea, sobre todo la de los países avanzados, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces eso va a golpear pronto a los Estados Unidos, por si acaso. 18 días le daremos así, comiencen a contar 18 días ciertos números. Por si acaso, si no es en 18 días, igual es julio, agosto, septiembre, si no me equivoco. Bueno, entonces septiembre, octubre. En octubre van a salir los números del tercer trimestre. Los números del tercer trimestre son malos. Y la gente olvida que el corazón de la economía mundial es China y China está en pavorosos problemas estructurales. En otras palabras, en este momento, en este instante, China está reventando. Bueno, entonces ese tipo de cosas coyunturales no son tan interesantes de escribirlas, comentarlas. Y si vamos a los asuntos importantes, digamos, mostrar la estructura, mostrar quién debe a quién, por qué hay tanta debilidad subyacente en el sistema, entonces eso ya es volver a los videos que hablamos antes. Entonces, no queda muy bien, no queda muy bien, digamos, el comentario del momento. Creo que habría que reestructurar todo eso de otra manera. Bueno, pero ustedes han visto de que no he hecho eso mucho. Damas y caballeros, entonces, volviendo al tema de hoy, después de ver Barbie, que como les dije, me gustó, pero puedes ver ahí los defectos de la narrativa, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con defecto de narrativa? Em, los personajes, ¿no? Los personajes, para contar una historia tienes que tener una estructura. Esa estructura debe aprovechar absolutamente todo el tiempo y por lo tanto dentro de esa estructura tiene que haber una dirección y todo eso, ¿no? Y entonces ahí tenemos al personaje de Barbie. ¿Y cuál es la dirección que le dan al personaje de Barbie? Le dan la dirección de, por si acaso te voy a estropear la película un poco, de que se va a convertir en persona real, ¿no? Entonces eso, digamos que hay unos varios peros dentro de eso. ¿Por qué hay peros? Porque obviamente estamos trabajando dentro de un mundo imaginario. Y dentro de un mundo imaginario literalmente se puede hacer cualquier cosa. Perfecto, pero ¿se puede hacer eso? En otras palabras, tú has dicho esto y esto, ¿no? Pero no has dicho que eso otro se podía. No es como Superman, ¿no? Entonces, si Superman es tan fuerte, vas a tener a Superman buscando y agarrando bandidos, ¿no? Lo cual no tiene mucho sentido con el Superman tal como se lo ha presentado en los años, a partir de ciertos años. Pero sí podría tener sentido con Superman cuando se lo está creando
en los años 30. En otras palabras, en los años 30 es un tipo fuerte que defiende a la sociedad. ¿Y defiende a la sociedad de quién? De los criminales comunes y corrientes. Pero no tiene sentido ese Superman que viene de otro planeta, que puede volar, que etcétera, que tiene rayos X, rayos láser. Ese Superman no puede estar, ¿no? Contra criminales comunes y corrientes, porque ese Superman es un héroe muy, muy, muy por encima de la amenaza. No, y ese tipo de equilibrio siempre tiene que haber en narrativa. Y por lo tanto, cuando Barbie ah, decide convertirse en persona real, por si acaso estamos hablando de la muñequita, la personaje, o sea, la personaje decide convertirse. La personaje que es una muñeca que vive en el mundo de las muñecas decide convertirse en personaje real. Eso no tiene tanto sentido. No tiene, pero entonces, ¿por qué se hace? Ah, se puede hacer por esto, por bla, 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 ¿no? Siempre jugando con las reglas de lo que tú has presentado, ¿no? Del universo narrativo creado. Y obviamente también hay la historia de Ken, y la historia de Ken es la dependencia que tiene de Barbie, ¿no? Y por si acaso, ¿por qué se da esa dependencia? Está muy bien explicada y construida dentro de la historia porque es un muñeco y obviamente la estrella es la muñeca, la casa es de Barbie, el auto es de Barbie, todo es Barbie, 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 y ahí Ken es un accesorio. Entonces, ese accesorio obviamente va a querer el interés y, ¿cómo se llama? La atención del protagonista, ¿no? La atención de Barbie, ¿no? Y en la película, por si acaso, resuelven ese conflicto primario, porque es uno de los conflictos primarios dentro de la narrativa, el que Ken busque la atención de Barbie. Y hay unos muy buenos chistes, ¿no? De antropomorfia antropomorfizar a los muñecos, ¿no? Y cuando, por ejemplo, Ken le dice, me quedo esta noche contigo, y Barbie le pregunta, ¿y para qué? ¿No? ¿Por qué? Claro, porque son muñequitos. Eso es interesante. Ah, tiene muchas cosas muy interesantes de ese tipo, ¿no? Pero, volviendo al asunto de Ken, ah, ¿cómo resuelven esa necesidad de la atención de Ken? Sobre todo porque Barbie, la Barbie estereotípica, se va a ir. Y por lo tanto ya no va a haber esa atención particular para Ken. Ah, lo resuelven diciendo, tú eres Ken. Y eso lo resuelve. ¿Y por qué lo resuelve eso? Porque digamos, al muñeco le dices, tú eres suficiente por ti mismo. Eso. Pero entonces ahí hay un choque de narrativas. Porque el personaje de Ken será siempre un accesorio. El instante en que tú le digas a Ken, tú eres Ken, le estás diciendo, tú eres un accesorio. Pero ese tipo de aproximación no lo tienen, y eso es un error dentro de la narrativa de Barbie. Y ya saben que junto a todas esas cosas divertidas, bien hechas, bien estructuradas, la película tiene un montón de tonterías de lo que es feminismo y teoría crítica, feminismo de segunda, tercera ola y teoría crítica. Y eso siempre va a ser una tontería. Por si acaso, a mí y al público nos ha gustado la película porque todas esas tonterías no intervienen de mala manera con la narrativa. Por ejemplo, que Ken esté tan desubicado en el mundo real es fantástico. Que intente llevar esa llamada patriarquía al mundo de Barbie es fantástico. Que haga su cómodo, ¿cómo es? Mojo Dojo Casa House. Eso es una risa buenísima.
porque parece una broma de la teoría crítica y todo lo demás, pero no lo es para los constructores y todo lo demás. Creo que ellos querían hacer algo, no sé, con mensaje feminista. Y yo creo que tiene parte de mensaje de empoderamiento femenino, que siempre es positivo, por si acaso, porque siempre es positivo decirle a una persona, tú vales, ¿no? Tú vales por algo, ¿no? Entonces, eh, ya saben que estamos en un tiempos en los que los problemas mentales están a la orden del día. Hay prácticamente una epidemia de ansiedad y todas esas cosas, lo cual es una tragedia. Y obviamente bueno, se da por nuestros ejes de procedimiento. En otras palabras, por todo lo que nosotros estamos haciendo, nos estamos creando ese tipo de problemas. Y también problemas en la narrativa, ¿no? Entonces, ¿por qué le dicen a Ken, eres Ken? Porque ese es el mensaje que se quiere dar a todas las personas, ¿no? De que no debes buscar el amor y ese tipo de cosas. Bueno, el ser humano, si no busca eso, ¿qué busca? O sea, ¿qué es lo que te va a motivar a hacer qué? Entonces ahí tenemos ciertos esquemas que son muy importantes y tú puedes ver que los están viendo de una forma enferma. Y ahí ya no tiene que ver Barbie, sino tiene que ver, digamos, la mujer en lo que es la narrativa. Y no narrativa, sino cierta narrativa. Ah, ¿Y por qué, digamos, por qué se plantea eso de que el amor no debe existir, de que no se debe buscar el amor y todo ese tipo de cosas? Son ideas sumamente enfermas, damas y caballeros, que están dentro de la teoría crítica, dentro de lo que es el feminismo de segunda y tercera ola. Ah, por ejemplo, de que no se debe, ¿cómo se dice?, buscar eso, porque así se enseña a las niñas de que eso es lo que deben buscar en la vida, cuando en la vida deben, ¿cómo se llama?, deben buscar algo para ellas mismas y todo lo demás, ¿no? Eh, y después dice, no, eso del amor romántico es algo que se introduce, ¿no? Desde el sistema opresor patriarcal o alguna de esas idioteces, ¿no? Esas idioteces. Cuando el buscar el amor y el buscar que seas tú mismo no son, ¿cómo se dice? No chocan en ningún momento, porque tú, ¿quién eres? ¿No? Tú eres tú mismo. Y como eres tú mismo, entonces ahí tú puedes buscar amor, porque solamente siendo tú mismo vas a poder encontrar algo. Yo estoy seguro que todos ustedes conocen historias lamentables, tristes, de personas que querían, ¿no? Querían casarse y ese tipo de panoramas que tenían, ¿no? Y de vidas, ¿cómo se dice? Vidas femeninas incompletas, ¿no? Incompletas, así de fácil. No, fulana de tal que quería casarse. Y bueno, dice, ¿qué pasó? Se casó. Y, y, y todo lo demás, ¿no? Entonces, es por eso que se habla, ¿no? Es por eso que se habla de que no, tienes que ser tú mismo. Por supuesto que sí. Y dentro de ser tú mismo, tienes que buscar el amor. No tiene nada de malo buscar el amor. No tiene nada de malo buscar ser tú mismo y todo lo demás. Lo que se debe hacer en la vida, una vida completa, es el equilibrio de todos esos aspectos, ¿no? Y eso no se le puede pedir a todas las narrativas. Y es por eso que existe la historia de amor, existe la aventura, existe lo otro y todo lo demás. Y ahí hay un conflicto bastante grave de que quieren meter a las mujeres ya saben, en el rol de héroe agresivo, ¿no? Cuando no tiene por qué ser eso. Y ahí tenemos unos tropiezos narrativos tremendos. Podríamos mencionar muchas cosas, solamente mencionaré una, que es Capitana Marvel con Brie Larson. La película es mala, es mala. Por si acaso, Brie Larson a mí me parece encantadora, me parece
que en el fondo es, hay muchísimos problemas para la pobrecita, pero no es ese personaje aburrido que nos muestran, ella. El personaje sí es pavoroso. ¿Y por qué es pavoroso ese personaje? Porque se crea una construcción narrativa en la que, una vez más, el personaje central es muy por encima de la amenaza. No hay una amenaza en esa película, en Capitana Marvel. Les mostraré la película para que no sea tan abstracto. Entonces, Captain Marvel. Por si acaso se viene la segunda parte eh, y Capitana Marvel y va a ser terrible, va a ser terrible. Y bueno, y entonces ahí están tropezando las narrativas, están queriendo, no saben cómo está, no saben cómo meter otro tipo de personaje femenino y todo esto. Entonces, esta es la Capitana Marvel. Esta película es mala. ah, lo que no quiere decir que tenga algunos instantes, instantes buenos, pero ¿cuál es el problema? El problema es que es demasiado poderosa y por lo tanto no hay, la historia no es sobre la amenaza. No hay amenaza que pueda contra la Capitana Marvel. La Capitana Marvel la presentan en, ¿cómo se llama? En la película Endgame. Después aparece al final, porque si hubiese aparecido en cualquier otro momento, pa, 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 los agarra a todos a trompicones y ella es más superpoderosa que todos los superpoderosos, ¿no? O sea, no, ella ya resuelve el problema. Entonces, ahí no tienes drama, porque el corazón del drama es un conflicto. ¿Qué conflicto tiene ella? Y entonces ahí tú tienes la estructura del conflicto con esas ideas bastante rayadas de lo que es teoría crítica. El conflicto de Capitana Marvel es que la engaña y por lo tanto es descubrir su verdadero ser, ¿no? En otras palabras, esto, su gran poder es engañado, restringido, reprimido, ¿no? Reprimido por ¿cómo se llama? Por el sistema de los malvados, no sé qué raza, especie malvada que hay por ahí, ¿no? Y que la restringen a la pobre Capitanita Marvel y para un botón de tonterías. Entonces no queda ese tipo. Bueno, podrías hacer eso, pero bueno, ese es ¿cómo se llama? Ah, tendrías que trabajarlo mucho mejor teniendo en cuenta que esa es la idea, ¿no? Capitana Marvel, como no puede ser una película de aventura, se convierte en una película de misterio. Entonces, es eso lo que querías hacer, porque eso tendrías que hacerlo bien, ¿no? Y entonces hay misterio sobre misterio y los perseguidos, los acosados, ¿no? Los oprimidos, ese tipo de cosas, no queda bien, tropieza, tropieza. Y ese primer tropiezo es el mencionado, ¿no? En otras palabras, un personaje mucho más poderoso que cualquier problema que pueda tener. Eso hace que el film sea aburrido porque te la hueles, o sea, hueles que aquí no hay conflicto. Y que su trabajo la cuestión dramática central, por llamarla así, ah, es la otra, ¿no? En otras palabras, es el misterio. Tanto misterio no hay. Bueno, damas y caballeros, han aparecido muchos personajes como esos en la narrativa y no están quedando bien. ¿Y cuál es el problema? El problema es que tú tienes un montón digamos, de jóvenes, ¿no? Chicas, ¿no? Entonces, que ven y, y no puedes identificarte con aquel que no tiene ningún problema y que todo ya está súper archi arriba, o sea, ¿no? Ah, y por si acaso, entonces, el más fuerte, el que corre más rápido, el que, ¿cómo se llama? El que golpea más fuerte. Esa es la única mujercita que vale. ¿Entienden dónde está el problema, no? En otras palabras, la única mujer que vale es el chico.
Tú solo vas a ser una buena mujercita si eres hombre. Si golpeas más fuerte, si corres más rápido. Dios mío, Dios mío, qué mensaje más pavoroso. Porque, porque sabemos perfectamente, ¿no? Que hay diferencias entre los hombres y las mujeres. Entre nosotros lo podemos decir, de que no se pueda decir eso a nivel retórico general es algo pavoroso. Gente, literalmente eso es loco. Todas esas personas que están ahí diciendo, yo soy, etcétera, etcétera, todas esas personas están locas. Y todas esas personas deberían recibir nuestra ayuda porque al loco no le gusta estar loco y porque el loco busca salir de su locura. No es esa la situación en la que estamos. Al loco se lo está aplaudiendo y a los demás se los está queriendo acallar. Es algo terrible. Ah, ¿y por qué sucede eso? Porque se han agarrado muchas malas ideas dentro de lo que es la teoría crítica. Y las feministas han agarrado, las feministas de segunda y tercera ola han agarrado peores ideas. Y son esas ideas enfermas, enloquecidas, patológicas, que ahora se proyectan al mundo a través de la narrativa. A través de la narrativa que ha convertido a la mujer en la chico más linda del grupo, a la mujer que ni siquiera tiene por qué buscar amor. ¿Y por qué no tiene que buscar amor? Y esto es algo bastante interesante, porque ¿quién va a conquistar el corazón de Capitana Marvel, por ejemplo? ¿No? ¿Acaso va algún chico ser suficiente para Capitana Marvel? Ninguno. Y entonces hay ese tipo de mensajes subyacentes que son enfermos. En Barbie, ¿no? En Barbie, la personaje debería decidirse entre darle amor a algún Ken o darle amor a este Ken, no sé. El amor es una posibilidad, el amor es una solución de problemas. No es algo malo, no es algo que te oprime, no es algo que te destruye. Lo va a hacer si tú lo haces mal. El problema no es el camino, el problema es cómo lo has recorrido tú. Bueno, entonces, digamos, dentro de lo que es la película de Barbie, había la posibilidad de amor para Barbie, amor con Ken, pero en vez de eso, no, que sea una persona real. Mm, No veo por dónde ese tipo de cosas, pero por si acaso, ya saben, yo les dije que estaba lleno de tonterías, pero que no importaban para los chistes y todo lo demás. Y hasta el día de hoy estoy seguro que es así. Lo cual es un problema para Disney porque creo que no he entendido. Obviamente, por si acaso la película es de Warner Brothers, pero Walt Disney está viendo que sus películas fracasan y está viendo que Walt Disney, que a Warner Brothers con Barbie le va bien, entonces dice, ¿cuál es la fórmula que debo imitar? Imitar. Damas y caballeros, se está llenando la narrativa de personajes femeninos insoportables. Se está llenando de personajes femeninos sin horizontes. Se está llenando sin horizontes románticos. Se está destruyendo la narrativa. Por si acaso la gente está dando la espalda a esas cosas. Si la gente fue a ver a Barbie fue porque, bueno, está Margot Robbie, que está en su mejor momento, está todo el elenco que es bueno, y porque literalmente es divertida, y tiene muchos momentos muy, muy simpáticos, bien pensados. No les va a volver a ir también con esa película, con ese tipo de películas, como les ha ido con esta. Bueno, damas y caballeros, se puede hablar mucho de esto, creo que voy a hacer un articulito. ¿Cómo se podría trabajar, por si acaso, esto de los personajes femeninos y todo lo demás? Se puede hacer un análisis de todos los personajes que hay en la Biblia
todos los personajes femeninos, cuál es su naturaleza, clasificarlos, cuáles son las posibilidades de los personajes femeninos en la Biblia, por mencionar un texto antiguo que se utiliza, no que todavía se difunde. Podríamos hacer lo mismo con todo lo que es las obras griegas, drama griego que queda. También podrías revisar otras mitologías, lo poco que queda. Por ejemplo, es interesante el camino de Tiamat. Tiamat en la mitología sumeria, babilónica. También es interesante el camino de Isis en la mitología ah, egipcia. Entonces, por ejemplo, ¿quién es Isis? ¿No? Entonces, Isis es la madre, es la esposa, ¿no? Entonces, ahí tú tienes todos unos ejes de acción que completan la estructura, ¿no? Porque Horus solo va a poder vengar a su padre, Osiris, o Ra, bueno, de Set, pero no, solamente va a poder vengar a su padre si hace, no si tiene la ayuda de su madre, de Isis, ¿no? Que lo cuida, que lo mantiene oculto, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy recordando los detalles de la historia, pero ¿cuál es el punto? El punto es de que tú tienes ahí narraciones antiguas, ¿no? Con roles protagonistas de mujeres. Entonces eso se podría hacer, ¿no? Biblia, mitologías, eh, drama griego, ¿no? Para, digamos, ver la postura de la antigüedad. Después, por si acaso, hay muchas novelas románticas. Las novelas románticas son del helenismo. En otras palabras, 400 años antes de Cristo, por Dios. Y después estas feministas de segunda y tercera ola vienen con que el, ¿cómo se dice? El amor romántico es un invento del patriarcado. Se viene, ay, Dios mío, la estupidez. Y bueno, contra ese tipo de estupidez ya no sé si podemos nosotros levantar las manos y hacer algo, porque, bueno, por si acaso, se está rompiendo eso, se está rompiendo el rechazo a todas estas películas con incluso un pequeño mensaje en tu cara, ¿no? En otras palabras de teoría crítica, y es por eso que, ¿cómo se llama? Barbie es una anomalía total. ¿Por qué? Porque es la película con más teoría crítica, la más woke, ¿no? Woke, por utilizar el término en inglés, WOKE. Es la película más woke, le ha ido bien, pero ¿por qué le ha ido bien? Por todas las razones ya mencionadas, no por la teoría utilizada. Ese es más bien el punto débil de esa película. Que no importa, no importa, porque igual es, como se dice, divertido el mundo imaginario. Bueno, eh, entonces, tenemos todas esas bases y después podríamos leer algo de literatura medieval, dónde entra la mujer, cómo entra la mujer. También podríamos preguntarnos por qué desaparece la mujer si es que no aparece en la literatura medieval. Por ejemplo, El nombre de la rosa, que es una magnífica novela, visita el medioevo, o sea, es una novela del siglo, finales del siglo XX de Humberto Eco, pero su mundo que aborda es el medioevo y dentro del medioevo que aborda la mujer no aparece mucho, ¿no? ¿Cómo aparece la mujer, etcétera? En las novelas del medioevo, ¿cómo aparece la mujer? Podríamos preguntarnos, ¿no? En otras palabras, periodo antiguo, periodo medieval, y después podríamos vernos cómo se presenta la mujer en las novelas a partir de cierto tiempo. Por si acaso, hay un maravilloso y perfecto equilibrio en lo que es la guerra y la paz. La novela de León Tolstoy. La novela de León Tolstoy tiene un lado masculino, personajes masculinos, y un lado femenino, personajes femeninos. Todos están muy bien construidos. Esa obra, ya saben que La Guerra y la Paz es considerada una de las mejores novelas. Por si acaso está peleando contra Dostoyevsky con Crimen y Castigo, que todavía no le he leído, ¿ah? Y no le he leído porque, bueno, tenía miedo de que me intimide. Tengo miedo que me intimiden ciertas voces.
Pero entonces, por si acaso, ¿cuál es el mundo femenino? El mundo del hogar, el mundo de la familia. ¿Cuál es el mundo masculino? El mundo de la política, el mundo de la guerra. Y ese mundo es pavoroso. No se lo muestra de una forma glorificante. Se lo muestra como una forma triste. Y es el dolor. Es el dolor de la guerra que hace uno de los personajes cambie. Cambie mucho y cambie de una forma estructural. En otras palabras, que no te inventes el cambio, sino de que el personaje está bien llevado para cambiar. Y cuando cambia, entonces vuelve al hogar y celebra volver al hogar, que en un momento anterior lo despreció. Eso es muy interesante, muy lindo, es una obra magnífica. Y en vez de ir por ese camino, estamos yendo por otro, por uno bien enfermo. ¿Y de dónde surge eso? Bueno, surge de que los hombres han creado una narrativa sumamente masculina que no tiene por qué incluir a mujeres en todas esas narraciones de guerra, todas esas narraciones de pistoleros, todas esas narraciones de aventura y todo lo demás, ¿no? Entonces la mujer queda ahí puesta en una posición secundaria. Y entonces los narradores se ponen y dicen, ¿cómo la metemos más? ¿Cómo metemos más mujeres? Están pensando en eso los hombres. Los hombres narradores están pensando, ¿cómo la metemos más? ¿Cómo la estructuramos más? ¿Cómo le damos más espacio? ¿Cómo mejoramos el espacio dado? ¿Cómo debería ser el espacio que se les da? Y en ese medio, en ese trajín, se confunden y se desvían completamente. Y se convierte a la mujer en el chico más lindo del grupo. Perdón, la chico. ¿No? En otras palabras, se la convierte en hombre, que es una forma de borrarla. Y por si acaso, disculpen, ¿cuándo se da ese tipo de ideas? Tendríamos que analizar, tendríamos que buscar, tendríamos que investigar, pero yo tengo un momento y les voy a mostrar ese momento y vamos a acabarla acá. Entonces, eh, entonces los seres humanos estamos con las mujeres en otro tipo de posición y por lo tanto estamos buscando, ¿no? Cómo meterlas más, porque por si acaso en los años 80 hay un kilo de buenísimas películas y todas las películas son de chicos, igual que El Señor de los Anillos, por ejemplo, digamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay tan pocas mujeres en El Señor de los Anillos? Porque es una historia de guerra. Y ahí, digamos, ¿no? Ahí puedes ver dónde está la mujer y la posición que ocupa la mujer. En la novela es la del hogar, ¿no? Siempre están aspirando, vamos a resolver este problema y vamos a volver al hogar, vamos a volver. Aragorn quiere, ¿cómo se llama? Estar ya saben, no me acuerdo, Arwen, creo que es Arwen, ¿no? Sam quiere estar con fulanita, ¿no? Los otros quieren estar con fulanitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, el amor es el horizonte, un horizonte al que tú vas a llegar después de haber logrado conquistar, ¿no? Eh, bueno, entonces, y ahí tú tienes, por ejemplo, el Arwen del cine, ¿no? Que es más luchadora, ¿no? Más presente. No lo hacen mal. Es una buena inclusión de Arwen en lo que es la trilogía, la película. Bueno, damas y caballeros, pero eso se da a finales de los años 90. Mientras tanto, ¿qué está pasando? Está pasando esto. Por si acaso, esta película es muy conocida, se llama El Exterminador, Terminator, The Terminator, como ya saben, con el artículo The. Eh, es una película de James Cameron que va a ser un gran éxito, gran éxito. Y entonces, ¿quiénes son los personajes principales de esta película, no? Obviamente está The Terminator, que es Arnold Schwarzenegger, y obviamente está Kyle Reese. Kyle Reese es un personaje enviado del futuro para pelear contra la máquina. Y aquí tenemos a un personaje femenino protagonista,
¿Quién es? Sarah Connor. A Kyle Reese, el personaje, él es, por si acaso, es el Michael Biehn es el actor, es este. Este es el actor, este es el personaje, Kyle Reese. Ah, al personaje, a Kyle Reese, se le pregunta, ¿cómo son las mujeres de tu tiempo? Y lo único que él dice es, buenas luchadoras, ¿no? Y por si acaso, ¿qué es lo que va a suceder con la personaje que él ha venido a salvar? Sarah Connor. Sarah Connor es la princesa en desgracia, que tienen que salvarla los hombres, ¿no? Pero al final de la película, ¿quién salva a Sarah Connor? Sarah Connor. Sarah Connor se tiene que convertir en la lideresa, en la persona que va a enseñar a su hijo a ser súper, no, súper duper, ultra machote. ¿Y quién se lo va a enseñar? Sarah Connor. ¿Y cómo es Sarah Connor al principio? Sarah Connor es una nenita hasta que se va a transformar. Se va a transformar porque ha adquirido la noción de la responsabilidad que tiene, ¿no? Sarah Connor es una creación de James Cameron, junto con su esposa, Gail Earnhardt. Y ese yo diría que es el punto en el que la narrativa femenina comienza a irse por otro lado, ¿no? En otras palabras, ¿cómo son las mujeres personajes en los tiempos de hoy? Las mujeres en los tiempos de hoy son lo que, ¿no? Las mujeres que le gustarían a Kyle Reese. Bueno, damas y caballeros, de esto se podría hablar mucho. He presentado un poco de cuál debería ser el trabajo metodológico de estudiar y pensar y todo lo demás. Trabajo que no se ha hecho. Este es el segundo sexo de Simone de Beauvoir. Tiene teoría crítica metida en a la cabeza. Es el ejemplo del libro de lo que es feminismo de segunda ola. Tiene un kilo de ideas incorrectas introducidas en sus mentes. Y por si acaso, si alguien quiere saber cuál es la estructura de los seres humanos, cuál es la estructura de la humanidad, es fácil. Tú tienes que sobrevivir, ¿no? Y entonces ahí tú tienes la mujer que puede tener el hijo y tiene al hombre que va a cuidar a la mujer que puede tener hijo para sobrevivir, para vivir. Entonces, ¿quién oprime aquí a quién? A nadie. El, las exigencias de la vida están encima de los dos. Y con los roles de cada uno y con las posibilidades de cada uno. ¿No? Ahí hay una complementariedad, ¿no? Las mujeres no deberían convertirse en chicos para participar dentro de lo que es la narrativa. Y si cuando se hace eso, se hace una tragedia porque la obra es mala, la obra es pobre. Como toda obra, sin amor. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima vez.